y a mis dos colegas, tanto al doctor Mata y sobre todo al doctor Bravo, que es un placer siempre, pues, oye, poder trabajar con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación y bueno, vamos a ver si funciona, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hablar sobre electroencefalografía avanzada. Mi nombre es Samuel Hernández, yo trabajo en el Hospital de la Candelaria en Tenerife, en España. Y bueno, esto es un tema que apasiona muchísimo. A lo largo de lo que es el desarrollo de la civilización han habido tres grandes acontecimientos que lo ha cambiado absolutamente todo. El primero de ellos fue lo que es el desarrollo del fuego, que nos permitió a todos, pues, sobrevivir. El segundo gran acontecimiento fue lo que es la lectura y la transmisión de conocimiento, que hizo que estos conocimientos se pudieran transmitir de unas generaciones a otras. Pero hay una tercera gran revolución. Esa tercera gran revolución es el desarrollo de la tecnología, que hemos llegado a un punto en el cual somos capaces de mirarnos incluso a nosotros mismos. Sería muy incauto decirnos qué será lo próximo, pero fíjense ustedes hasta qué punto estamos llegando, que hoy nos invitan para hablar sobre lo que es la electroencefalografía en el ámbito de la anestesia. Sobre ese tema es sobre el que voy a hablar y así pues también doy la bienvenida a todos los asistentes que estéis ahí detrás observando la ponencia. Miren, la cartelera del día se compone de tres grandes. Vamos a hablar, lo primero, de si necesitamos un monitor, un paso adelante, y hablaremos de lo que es la final de partida. Empecemos, pues, por si necesitamos un monitor. Cuando uno se pregunta si necesitamos tener un monitor de profundidad anestésica, primero tenemos que ver los datos que tenemos. Si nos fijamos, hay muchísimos estudios, pero el despertar intraoperatorio, cojas el estudio que cojas, oscila entre un 0,07 hasta un 0,18. Podría parecer que son datos pequeños, pero en cualquier hospital donde se haga más de 20.000, 30.000 intervenciones al año puede suponer un problema. Y un problema que, como nos dice el NAP5, que cuando una persona tiene un despertar intraoperatorio, el 40% quedan con secuelas graves y un 20% con secuelas no tan graves, pero secuelas al fin y al cabo. Por lo tanto, lo que es el despertar intraoperatorio es una cuestión tremendamente importante. Yo creo que en ese aspecto todos mis colegas estarán de acuerdo conmigo, pero seamos realistas, necesitamos un monitor. Es que yo necesito un monitor para saber que un paciente está dormido. Mal andamos si a un anestesiólogo le dices que necesita un monitor, porque no es cierto. Pero es que no solo sirve para eso. No solo sirve para saber que el paciente está dormido, no, me da otros beneficios. Entre esos beneficios, lo que se traduce el primero de todo es que cuando utilizamos esta monitorización, vamos a tener anestesias muchísimo más rápidas. El paciente se despierta hasta un 40% más rápido que si no lo guiáramos con estos monitores, con otra serie de ventajas, como son la reducción de los tiempos en las unidades de recuperación posoperatoria y también reducen lo que es las náuseas y los vómitos. Pero no solo eso, también influye en la morbimortalidad de los pacientes porque puede reducir el delirio posoperatorio y el deterioro cognitivo. En este trabajo que presento tiene hasta significación estadística. Ahora bien, ¿cómo conseguimos este beneficio? ¿Cómo se consigue este beneficio? Pues miren, a nosotros tradicionalmente, cuando estos monitores comenzaron a funcionar, se nos dijo lo siguiente. Se nos dijeron, señores, esto es como un vuelo en avión. Tenemos dos grandes valores que no debemos de superar. Por un lado tenemos el valor de 50 y por otro lado tenemos el valor de 25. Si vas por encima, puedes tener un despertar intraoperatorio y si vas por debajo, pues puede tener deterioro cognitivo porque está muy profundo. ¿Y qué hacíamos nosotros? Vamos al monitor de SedLine, vemos el valor numérico, decimos 36. Este paciente está perfectamente dormido. Sin embargo, ¿puede ser eso cierto? ¿Puedo yo decir, por ejemplo, que un paciente que tiene 75 latidos por minuto, el paciente pueda tener un ritmo cardíaco normal? Porque a lo mejor va y no. A lo mejor te encuentras, pues, que si te fijas en la onda, es completamente distinto. Y lo mismo pasa en el cerebro. El cerebro no es solo un número, tenemos mucha más información que hay que integrar para conseguir los beneficios que decíamos al principio, como era
la reducción del tiempo de anestesia, la reducción de náuseas y vómitos, entre otros beneficios. Los monitores nos brindan mucha más información, como podéis ver ahí. Para empezar, el electroencefalograma y la matriz de densidad espectral. Permítanme ustedes que hagan un pequeño avance de cada uno de ellos. Miren, yo entiendo que ustedes me puedan decir que ya bastante compleja es vuestra vida para que un señor desde España os diga a ustedes que tenéis que estar pendientes de la electroencefalografía. Pero sin embargo son 5 cosas lo que hay que saber. No es nada complejo, es una cuestión de dedicarle y práctica. Hay 5 tipos de ritmos que vamos a encontrar en función de los hercios que tiene. Tenemos el ritmo delta, teta, alfa, beta y gamma. ¿Qué es esto de los ritmos? Miren, ¿qué es? Lo primero vamos a ver lo que son los hercios. Los hercios son el número de ciclos que hay en un segundo. Imaginaos, esta tira de electroencefalografía. Yo cojo, señalo un segundo, lo amplío, cuento cuántos ciclos hay. Fijaos, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos por segundo. Por lo tanto, serían 10 hercios, que estaríamos en que se trata de un ritmo alfa o estaría en lo que es la banda de frecuencia alfa. Entonces, ¿cuáles son las que vemos en el paciente? Depende. El paciente, si está despierto, lo que vamos a encontrar es actividad de alta frecuencia. Si el paciente está bajo anestesia general, vamos a observar actividad de baja frecuencia. Por lo tanto, ¿cuál es la actividad de alta frecuencia? Actividad gamma o beta. ¿Cuál es la actividad de baja frecuencia? Delta, teta, alfa. Estas son las 3 cosas que hay que saber identificar. Entonces, fijaos ustedes, delta, alfa, gamma, beta para cuando el paciente está despierto. Miren algunos ejemplos. En el caso del delta es muy fácilmente identificable porque contamos y solo aparece un ciclo por un segundo. En el caso del teta, ya cuando cuentas aparece entre 4 y 8 ciclos por segundo. ¿Cómo es el alfa? El alfa es, como dijimos antes, entre 8 y 12 hercios, es decir, ciclos por segundo. Y el beta es entre 13 y 25 hercios. Un poquito ya más complicado de contar. Sin embargo, por ejemplo, el gamma, que tiene más de 25 hercios, aunque es prácticamente imposible de contar, sí es verdad que es muy fácil de identificar visualmente. Todo esto suena muy bonito. Ustedes pueden decir, oye, esto es así en la vida real, porque claro, en la vida real puede que te encuentres un predominio delta, puedes que te encuentres un predominio alfa, pero lo habitual es que todo se sume, que se sume y forme un complejo que haga que, oye, que tengamos que interpretar qué es lo que vemos ahí. Y para verlo hay una serie de trucos que nos facilitan. Miren, ¿cómo vemos nosotros qué ritmo hay ahí? Fijaos, hay una serie de trucos para identificarlo. En el caso de los delta, se observa cómo sube y baja. Fijaos esa onda que sube y baja. En el caso de los alfa, se ven como esas espículas que vemos ahí. Y el teta se ve como esa morfología un poquito más cuadrada, que no es cuadrada, sino que parece, ¿de acuerdo? Así es como se identifica el delta, el alfa y el teta. Miren, fijaos algunos ejemplos. Un paciente que tiene un estado de hipnosis adecuada, en el cual vemos que en todas las tiras de electroencefalograma vemos actividad alfa y actividad teta. Fijaos ya si un paciente un poquito más profundo, que tiene actividad delta. Fijaos que en ese electroencefalograma vemos actividad delta por todos lados, también se ve alfa y también se ve teta. ¿Qué pasa si profundizamos más al paciente? Que entramos en lo que se conoce como patrón de brote-supresión. Es un patrón de inactividad cerebral que no es aconsejable. ¿Por qué? Porque evidentemente es deleterio para nuestra actividad cerebral. De hecho, hay autores, como puede ser Miguel Delibes, que él decía que en quirófano entró una persona inteligente y salió un lerdo, es decir, por un problema de deterioro cognitivo. Esto es una situación que, si aparece, hay que evitarla, ¿de acuerdo? Hay que corregirla, ponerle remedio para entrar en un estado más superficial. Y ustedes me dirán, ¿vale? Yo aprendo a identificar lo que tú me dices. Lo aprendo y veo las ritmos delta, teta, alfa, pero dime, ¿sirve para algo? Pues miren dos ejemplos de quirófanos nuestros aquí. Por ejemplo, el primero. Nosotros nos fijamos en este primero y observamos que no tiene valor numérico. ¿Está este paciente dormido? ¿Sí o no? ¿Por qué no tiene valor numérico? Porque como podéis ver ahí tiene un 85% de artefactos. Pero cuando yo voy a la tira de electroencefalograma, yo veo que tiene una actividad delta, teta, alfa. Es decir, este paciente está perfectamente dormido. Se trataba de una cirugía que abarcaba la región temporal y ese artefacto pues no permitía
al monitor pues que tenga ese valor numérico. Fíjense en este otro ejemplo que presentamos aquí. En este otro ejemplo podemos decir, oye, ese paciente 75, ese paciente está despierto. Pero ya cuando veo la matriz de densidad espectral digo, oye, algo pasa aquí. Y cuando veo la tira de electroencefalograma vemos que el paciente tiene actividad delta, teta, alfa. Este paciente está bien dormido. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fijaos en la primera línea de electroencefalografía. Aparece un artefacto que es rítmico. Esto se trataba de una cirugía en el cual los neurocirujanos estaban utilizando un dispositivo, con el Cavitron, que lo que hace es romper tejido con ultrasonido. ¿Qué valor numérico va a tener eso en cuenta? Sin embargo, con la interpretación directa del electroencefalograma es posible dos ejemplos simples que hemos señalado aquí. Pero veamos ahora lo que es la matriz de densidad espectral. Miren, ¿qué es la matriz de densidad espectral? El objetivo de la matriz de densidad espectral es poder ver el electroencefalograma en el tiempo. ¿Y cómo veo yo esto en el tiempo? Pues sencillo. Primero lo descompongo. Pongo un eje vertical y un eje horizontal. En el eje vertical pongo la potencia. En el eje horizontal pongo la frecuencia en hercios. Habíamos dicho lo siguiente. Habíamos dicho de 0 a 4 es delta, 4 a 8 teta, 8 a 12 alfa, 12 a 25 beta, por encima de 25 gamma. Si aquí yo tuviera un paciente despierto, tendría mucho beta y mucho gamma, pero tengo un paciente dormido, tiene mucho delta y mucho alfa. Esto es difícil verlo así. ¿Qué pasa si yo le pongo color? Si yo a la potencia le pongo color, he dicho que tiene mucho delta y mucho alfa, menos teta, menos beta y nada gamma. Lo que hace el monitor es que esta imagen la va reproduciendo cada 1,2 segundos. Y para mostrarlo en pantalla, simplemente la gira. Y al girarlo, forma esa imagen que es la que veis ustedes. Que tenemos los hercios en el lado vertical y en el lado horizontal son 20 minutos de tiempo que además puedes ver desde el comienzo de la cirugía. Y por si fuera poco, también lo bueno es que tienes una información con 4 canales, es decir, que abarca las 2 regiones a nivel frontal. Cojamos una sección y analicemos brevemente qué es cada cosa. Habíamos dicho que de 0,4 delta, 4,8 alfa, teta, 8,12 alfa, y por encima ya estaría lo que es la actividad beta, en el caso de recuadro abajo, gamma. Hay una línea blanca que es el CEF 95, que me dice dónde está el 95% de la actividad cerebral. Lo ideal es que esté en una persona dormida, es decir, en el rango de alfa, es decir, en torno 12, en torno entre 8 y 13 aproximadamente, ¿de acuerdo? Si el CEF se abre, significa que se va despertando. Si el CEF se va cerrando, significa que está entrando en un estado muy profundo. ¿Y cómo es la densidad espectral en función de las fases de anestesia? Pues depende. Depende de las 3 fases que conocemos todos de la anestesia. Es decir, cuando el paciente está despierto antes de la inducción, observamos cómo hay actividad de alta frecuencia. Vemos ahí que hay gamma beta. Cuando al paciente le ponemos el propofol, ¿qué es lo que ocurre? Desaparece la actividad gamma beta y aparece, se potencia la actividad delta. Y luego se produce lo que se llama fenómeno de anteriorización, que el fenómeno de anteriorización significa que aparece alfa a nivel frontal. La actividad alfa solo existe a nivel occipital, pero con la anestesia general, esa actividad occipital desaparece y aparece a nivel frontal, y eso es lo que nosotros vemos en la imagen. Entonces, en el mantenimiento, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En el mantenimiento, lo que tienes que buscar es que tenga lo que se llama un patrón alfa-delta. El patrón alfa-delta es a día de hoy de los patrones más fiables para garantizar que el paciente esté perfectamente anestesiado. Me da igual el valor numérico que tenga, me da igual si tiene 32, 46, 58 o 15. Si tiene este patrón, está perfectamente, y es un patrón del cual se sale muy rápido, los despertares son muy rápidos. ¿Qué ocurre si despierto al paciente? Desaparece la actividad alfa, que vuelve otra vez a la región occipital y vuelve a aparecer actividad en el rango de alta frecuencia. Cada fármaco tiene su mecanismo de acción, por lo cual quiere decir que esto no es igual para todos. En el caso del propofol, sí. En el caso del propofol tenemos actividad alfa-delta, como hemos dicho en las imágenes anteriores. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos gases halogenados? Los gases halogenados, que tienen un mecanismo de acción más global, en el cual incluye también la región talámica,
lo que ocurre es que aparece más actividad teta. Fijaos cómo en el rango teta, que en el anterior aparecía como amarillo, aquí aparece de un color más intenso. Esta imagen es típica de los halogenados. ¿Y qué pasa con la ketamina? La ketamina, que actúa a través de los receptores NMDA, se caracteriza porque aparece actividad en el rango beta-gamma, pero beta-gamma, gamma bajo, como veis ahí. Y ustedes podrían decir, ¿el paciente está despierto? No, fijaos, el resto está azul, no tiene actividad cerebral, está completamente dormido. Y la dexmedetomidina es una imagen muy similar al propofol, solo que cuando aparece alfa no se llama alfa, sino se llama ritmo sigma, porque aparece a intervalos que son entre 1 y 2 segundos. El alfa es continuo, pero cuando se utiliza la dexmedetomidina es discontinuo, que es lo que se conoce como ritmo sigma. Estas son las 4 ejemplos de fármacos que se pueden utilizar en nuestro ámbito diario. Miren algunos ejemplos rápidos. Acordaos que hemos dicho que es una línea temporal de 20 minutos. Aquí yo tengo un paciente con un patrón alfa-delta. Este paciente está perfectamente anestesiado. Pero ¿qué ocurre si yo le añado un medicamento, como puede ser el óxido nitroso? Al añadirle al paciente lo que es el otro gas, ¿qué es lo que ocurre? Que se profundiza. ¿Y cómo veo que se profundiza? El alfa desaparece y el CEF tiende a irse para adentro. Le suspendo el óxido nitroso y vuelvo otra vez a su situación basal. Pero ¿qué ocurre si de repente aparece un estímulo doloroso en el paciente? Como puede ser el inicio de una laparoscopia o cualquier estímulo doloroso. Fijaos cómo el alfa desaparece y el CEF se abre hacia arriba porque se empieza a superficializar. A este paciente se le puso una perfusión de remifentanilo y volvió otra vez a su patrón alfa-delta. Estas son las imágenes que vemos con cierta frecuencia, que es un patrón de profundidad y un patrón de superficialidad. Y miren este otro ejemplo. Este es un ejemplo muy bonito. Paciente que teníamos nosotros en la unidad de recuperación, que después de una cirugía hepática, el paciente no se despierta en quirófano. Si os fijáis, el lado izquierdo y el lado derecho son distintos. Hay actividad cerebral en el lado derecho. Este paciente tenía un episodio convulsivo en esa zona, que después de administrar lo que es, ahí lo veis remarcado, ahí es donde está la actividad, porque la convulsión se caracteriza por una actividad en todo el rango. Una vez que le ponemos los fármacos contra lo que es el Keppra, vemos cómo vuelve otra vez a una situación basal normal, con una simetría entre ambos hemisferios cerebrales, y el paciente se despierta sin problema. Entonces, como ustedes podéis ver, el uso de la densidad espectral lo que me permite es ver qué ha ocurrido en el tiempo. Es tremendamente útil. Veamos ahora la segunda parte de la cartelera, que es un paso adelante. ¿A qué nos referimos con un paso adelante? Vamos a ir un poquito más lejos. Y cuando digo vamos a ir un poquito más lejos, os presento un pequeño simulador en el cual podremos ver qué ocurre en un paciente cuando se le administra fármacos, cuando podamos hacer lo que consideremos. Entonces, fijaos, ¿cómo sería la actividad en esta paciente que está despierta? Miren, fijaos el electroencefalograma. Aparece actividad de alta frecuencia, ¿verdad? No lo puedes contar, eso es gamma. Pero aparece unas espículas, esos son los blink que coinciden con el parpadeo. Es un artefacto que produce el propio parpadeo. Si no queréis ver ese artefacto, solo le tenéis que decir al paciente que cierre los ojos. Ahí lo veis. ¿Y qué vemos en la matriz de densidad espectral? Lo que vemos es actividad en la zona de alta frecuencia. ¿Qué pasa si yo ahora a este paciente le administro propofol? Al administrar propofol, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Inicialmente hay una distancia brazo-cerebro que hay que cubrir. Entonces, una vez que esa distancia, ese fármaco ya llega al compartimento central, que es el cerebro, aparece actividad beta, como vemos ahí, que es una reacción paradójica. Después de la actividad beta se va a ir profundizando más y va a aparecer la actividad delta. Ahora vemos ahí que eso es beta y veréis que ya la paciente ya no tiene los blink del parpadeo y ahora aparece actividad delta. Esa actividad delta ya la podemos ver también en la matriz de densidad espectral. Vemos cómo no hay actividad alfa porque todavía no se ha producido el fenómeno de anteriorización, porque no es directo. Eso se produce por una actividad a nivel del núcleo tálamo-cortical que hace que el alfa se quede ahí continuamente activada. Y veis que en el electroencefalograma aparece ya el alfa. Cuando ya aparece el alfa y estamos en lo que es un patrón alfa-delta,
ya podemos decir que el paciente está en un estado hipnótico adecuado, en el cual el paciente no va a tener recuerdo del procedimiento. Entonces, ¿qué pasa si por error, o en este caso que es un simulador sin error, si no se lo administro, me equivoco y le pongo una dosis extra de propofol? Pues miren, se queda plano, isoeléctrico, lo veis ahí. Ah, pero mira, hay actividad y se queda plano. Eso que vemos ahí es el patrón brote supresión. Eso es lo que hay que evitar en estas situaciones. Cuando aparece, pues superficializamos la anestesia, mejoramos las tensiones arteriales y la oxigenación del paciente. Con estos monitores se ve de esa manera, y en la matriz de densidad espectral lo vemos como unos recuadros azules pequeñitos. Nos permite estos monitores identificar muy fácil lo que es el patrón brote-supresión. Voy a dejar que la paciente se recupere, y mientras se recupere ya podemos ver en la matriz de densidad espectral cómo podemos ver qué ha ocurrido en el tiempo. Es decir, estaba despierta, de estar despierta ha hecho el fenómeno de anteriorización, patrón alfa-delta, un patrón brote-supresión y vuelvo otra vez a patrón alfa-delta. Pero le voy a quitar el propofol y le voy a poner halogenado. Fíjense el cambio en la actividad electroencefalográfica, cómo tiene una morfología más de rango teta, y cómo también en la matriz de densidad espectral aparece lo que es la mayor actividad propia de un fármaco que está actuando a nivel talámico, como puede ser, en este caso, sevoflurano. Entonces, ahí lo veis marcado. Pues muy bien, yo creo que ya va siendo hora de despertar a la paciente. Si al paciente le quito los fármacos anestésicos, vemos cómo vuelve a aparecer la actividad beta. Inicialmente es beta. Fijaos cómo el CEF se ve que se empieza a abrir, y poco a poco la paciente entrará en un estado gamma, ya va a empezar ahí. Fijaos en el electroencefalograma como eso ya es gamma. Fijaos también cómo la paciente, pues ya la matriz de densidad espectral ya tiene actividad en el rango de alta frecuencia y vuelve a parpadear. Hemos recuperado otra vez a nuestro paciente. Entonces, aquí lo veis, perfecto. Vamos ya a la última parte de la charla, que es final de partida. ¿Y qué es eso de final de partida? Pues bueno, lo que os propongo y os pregunto a todos ustedes es: ¿queréis ser millonarios? Pues miren, nosotros proponemos aquí pues una serie de preguntas con un valor lógicamente ficticio que va desde los $100 hasta el $1.000.000, y vamos a empezar. Por $100, viendo este electroencefalograma, usted diría, veámoslo, ¿lo veis ahí? El paciente está despierto, hay un predominio alfa, anestesia profunda o un predominio beta. Miren, lo primero que hay que hacer es contar las ondas. Intenten contarla, no la vais a poder contar porque eso es una actividad gamma. Es decir, ese paciente lo más probable es que esté despierto y probablemente esté también con los ojos cerrados. Vamos a irlo complicando un poquito más. Por $1.000, ¿qué ha ocurrido en la zona marcada? Esa zona que vemos ahí, que vemos como el alfa desaparece y el CEF se abre y vuelve otra vez. Se ha profundizado, superficializado, es una crisis comicial, o dice, mira, no busques donde no hay. Ahí claramente es una imagen de superficialización. Eso hay que vigilarla porque te puede traer un despertar intraoperatorio. Miren, esta imagen que le ponemos ahí, esa es de un despertar intraoperatorio. Fijaos, el paciente se superficializa y aparece actividad en todo el rango de frecuencia y luego ya volvemos otra vez a su estado basal. Por $10.000, ¿qué hacemos en la siguiente situación? Miren, este era un paciente que entra en circulación extracorpórea. Me pueden decir ustedes, está perfecto, aumento la sedación, busco artefacto, disminuyo sedación. Fijaos, son patrones brote-supresión cada pocos minutos, segundos. Es decir, este paciente está completamente suprimido, hace falta disminuir la sedación. Por $100.000, viendo la siguiente imagen, ¿qué diría usted? Este paciente. Usted podría decir, oye, este paciente tiene 63 de valor de PSI, está despierto. Superficializamos, profundizamos, la hipnosis adecuada, ninguna es correcta. Vamos a verlo por paso. Fijaos en la matriz de densidad espectral. Tiene hasta 2 episodios de patrón brote-supresión y está completamente inactivado. Un poquito de actividad delta, pero el resto está azul. Fijaos en la tira de electroencefalograma. El paciente está completamente plano. Es decir, si yo mantengo este paciente o me guío por el valor numérico y lo profundizo más, pues probablemente para despertarlo tardemos muchísimo. Este paciente, pues lo que toca es superficializar un poquito. Y ahora la pregunta del $1.000.000. Una cosa que nos pasó a nosotros que es preciosa. ¿Qué ha pasado aquí? Miren,
En la zona de la derecha, la zona que está más intensa. ¿Qué ocurre ahí? ¿Se ha superficializado? ¿El paciente está anestesiado con propofol? ¿Son artefactos o es una crisis comicial? Empecemos por la A. Podríamos pensar que el paciente se ha superficializado, pero se ha superficializado y profundizado a la vez, porque también hay actividad del rango delta, teta, alfa. No, esa no es. ¿Anestesiado con propofol? Lo dudo, porque se ve que hay actividad teta. Artefactos. Los artefactos son las líneas que aparecen en blanco, pero no me influye en lo que veo ahí de más actividad. Una crisis comicial. Fijaos en electroencefalograma. Son grafoelementos compatibles con una crisis comicial. Es decir, si yo me hubiera guiado solamente por el valor numérico, se me hubiera escapado y no hubiéramos tratado esta crisis comicial. Por lo tanto, brinda bastante utilidad. Así pues, ya para finalizar, llegado a este punto, yo entiendo que ustedes quieran o salir corriendo, meterme un tiro o os haya vuelto un poquito locos. Pero para concluir, sí me gustaría decir dos cositas muy básicas. Su uso nos da más ventajas que inconvenientes. Si lo utilizamos de la manera correcta, vamos a tener anestesias más rápidas, con menos náuseas y vómitos y menos deterioro cognitivo. Y sí es importante tener en cuenta lo siguiente, que es que no solo sirve para saber que el paciente está dormido, tenemos mucha más información con el SET-line y que la anestesia no es tan sencilla como creen. Es decir, que va, el cerebro no es solo un número. Esto es algo todavía mucho más complejo, pero que nos hace más entretenido y divertido nuestro trabajo. Muchas gracias a todos.